Las parábolas son relatos sencillos y simbólicos que Jesús usó para enseñar verdades profundas sobre el reino de Dios, la moralidad y la conducta humana. Este estilo pedagógico no solo refleja la sabiduría de un gran maestro, sino que también responde a un propósito divino, revelar a aquellos que se acercan con un corazón sincero los misterios del reino celestial, mientras que, para otros, permanecen como enigmas. Según la enseñanza católica y las escrituras bíblicas, las parábolas son vehículos de revelación divina que, si bien son aparentemente simples en su forma, contienen mensajes profundos y misteriosos sobre Dios, el ser humano y la salvación. El propósito de las parábolas. En los evangelios, particularmente en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, se subraya que Jesús utilizó parábolas para enseñar a la multitud. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 10 a 17, se relata un momento crucial en que los discípulos le preguntaron a Jesús por qué hablaba en parábolas. La respuesta de Jesús fue clara: porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Esto revela un principio fundamental en la enseñanza de Jesús: las parábolas no eran solo una herramienta de enseñanza moral o ética, sino también un medio por el cual Dios revelaba las verdades ocultas del reino de los cielos a aquellos dispuestos a recibirlas. Sin embargo, para los que tenían corazones cerrados o poco dispuestos a entender, estas parábolas quedaban envueltas en misterio. Las verdades ocultas. Las verdades ocultas son uno de los conceptos más profundos asociados con las parábolas. Según la religión católica, estas verdades no son algo que se puedan entender solo con la razón humana, sino que dependen de la gracia divina y de una apertura interior hacia el Espíritu Santo. En este sentido, las parábolas tienen un doble propósito: revelar y ocultar. Aquellos que se acercan a las parábolas con un corazón humilde, dispuesto a aprender y a escuchar, reciben la sabiduría que Dios desea impartir. Pero aquellos que son orgullosos o reacios, no perciben la profundidad del mensaje y lo ven solo como una historia más. Jesús mismo explica este fenómeno al citar al profeta Isaías, diciendo: verán, pero no verán; oirán, pero no oirán ni comprenderán. Mateo 13:14. La enseñanza de las parábolas, entonces, no es una simple transmisión de conocimiento, sino una invitación a la conversión del corazón y a la aceptación de la voluntad divina. La revelación de los misterios del reino de Dios está intrínsecamente vinculada con la disposición del oyente a abrirse a la gracia y a la fe. El reino de Dios y la salvación. La mayoría de las parábolas tienen como tema central el reino de Dios. En ellas, Jesús compara el reino de Dios con situaciones cotidianas que la gente podía entender en su tiempo: semillas, siembras, banquetes, tesoros, perlas, y más. Al utilizar estos elementos familiares, Jesús muestra cómo el reino de Dios es una realidad presente, pero que también tiene una dimensión futura, escatológica. Las parábolas revelan la naturaleza del reino como algo que crece de manera silenciosa y discreta, como la semilla de mostaza, que es valioso y digno de ser buscado a toda costa, como el tesoro escondido, o que es abierto para todos, pero requiere la disposición del corazón para entrar en él, como la parábola de la invitación al banquete. A través de las parábolas, Jesús también enseña sobre la naturaleza de la salvación. No se trata solo de un mensaje de consuelo, sino también de una invitación a la conversión. La parábola del hijo pródigo, por ejemplo, no solo muestra el perdón y la misericordia de Dios, sino también la importancia del arrepentimiento y del regreso al Padre. La parábola del buen samaritano enseña que la salvación implica un amor activo y desinteresado hacia el prójimo, sin importar su origen o condición. Parábolas claves en la enseñanza de Jesús. La parábola del sembrador, Mateo 13, 1, 23. Esta parábola es una de las más significativas porque Jesús mismo la interpreta. En ella, el sembrador es quien predica la palabra de Dios, y las distintas tierras representan los diferentes tipos de corazones humanos. El mensaje es claro: la receptividad al Evangelio depende de la disposición del corazón. La parábola del tesoro y la perla, Mateo 13, 44-46. Estas parábolas hablan del valor incomparable del reino de Dios. Quien encuentra el reino está dispuesto a vender todo lo que tiene para poseerlo, lo que subraya la idea de que el reino es un bien tan precioso que justifica cualquier sacrificio.
La parábola del buen samaritano, Lucas 10, 25-37. Esta parábola revela el mandato del amor al prójimo, mostrando que la verdadera misericordia no conoce fronteras ni prejuicios. Es una enseñanza práctica de la ética cristiana, ayudar al necesitado sin importar su raza, religión o condición social. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11-32. Esta parábola resalta el amor incondicional de Dios, quien siempre está dispuesto a perdonar y recibir a los que se arrepienten, sin importar la magnitud de sus pecados. También muestra la importancia del arrepentimiento y la conversión. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13. Esta parábola enseña la importancia de estar preparados para la venida del reino de Dios. Habla de la prudencia y la vigilancia, así como de la necesidad de mantener una vida de fe y de preparación espiritual. La paradoja de las parábolas. Una de las características más fascinantes de las parábolas es la paradoja que representan, mientras revelan grandes verdades espirituales a quienes están dispuestos a escucharlas, también esconden esas verdades a aquellos que no tienen el corazón dispuesto a recibirlas. Jesús, al contar parábolas, no solo enseña verdades acerca de Dios, sino también acerca de la naturaleza humana, nuestra capacidad para comprender y acoger la revelación divina, y la libertad de elección con la que cada ser humano está dotado. Esta paradoja es parte de la enseñanza sobre el misterio de la salvación. Aunque Dios ha revelado su voluntad de manera clara y accesible, solo aquellos que se acercan con humildad y disposición pueden comprender plenamente el mensaje. Es un llamado constante a la conversión y a la renovación del corazón, que es el primer paso para entrar al reino de Dios. La dimensión escatológica de las parábolas. Una de las dimensiones más profundas de las parábolas es su conexión con la escatología, es decir, con los eventos futuros relacionados con la consumación del reino de Dios al final de los tiempos. Las parábolas no solo revelan verdades sobre cómo debe vivir el ser humano en el presente, sino también sobre el destino final de las almas y la relación de los seres humanos con Dios. Jesús, al emplear parábolas como la del juicio final, Mateo 25, 31, 46, habla sobre la separación de los justos y los injustos, una representación clara de cómo se llevará a cabo la salvación y la condena. A través de historias aparentemente sencillas, Jesús invita a reflexionar sobre el impacto eterno de nuestras decisiones y nuestra disposición a vivir según los valores del reino. La parábola de las 10 vírgenes, por ejemplo, subraya la necesidad de estar vigilantes y preparados para el encuentro con Cristo, pues la venida del reino no es algo que se puede anticipar con certeza. Este aspecto escatológico de las parábolas refuerza la urgencia de la conversión continua y la preparación espiritual, recordando que la vida en la tierra es solo una etapa transitoria hacia la eternidad. Las parábolas bíblicas de Jesús tienen un papel esencial en la revelación del reino de Dios, un tema central en su enseñanza. En las Escrituras, especialmente en los Evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, las parábolas de Jesús no solo son relatos sencillos destinados a transmitir enseñanzas morales o éticas, sino vehículos profundos a través de los cuales Dios revela las verdades más sublimes acerca de su reino. Según la religión católica, las parábolas no solo instruyen sobre cómo vivir en la tierra, sino que iluminan sobre el misterio del reino de Dios, un reino que es tanto una realidad presente como una promesa futura. Este reino está lleno de misterios ocultos, los cuales, según las palabras de Jesús, solo aquellos que tienen un corazón sincero y dispuesto pueden llegar a comprender en su totalidad. La revelación del reino de Dios. El reino de Dios es uno de los temas más recurrentes en las enseñanzas de Jesús, y es en las parábolas donde Él lo describe con mayor frecuencia, utilizando ejemplos sencillos pero llenos de simbolismo y profundidad. Según la Biblia, especialmente en los evangelios sinópticos, Jesús compara el reino de Dios con diversas situaciones cotidianas de la vida del pueblo de Israel, con el fin de hacer comprensible un misterio divino que escapa a la comprensión humana. Las parábolas sirven, así, como metáforas que transmiten no solo los principios espirituales del reino, sino también su naturaleza dinámica, su transformación y su valor supremo. El reino de Dios es, ante todo, una realidad escatológica, es decir, algo que se realiza en el futuro pero que ya está presente en el presente de manera invisible. En la parábola de la semilla de mostaza, Mateo 13, 31-32, Jesús nos dice que el reino de Dios comienza de una manera pequeña e insignificante, como una semilla,
pero que, al final, crece de tal forma que se convierte en el árbol más grande, proporcionando refugio a todas las aves. Aquí, Jesús está revelando que el reino de Dios, aunque parece humilde al principio, se expande hasta convertirse en algo universal y trascendental. Esta parábola muestra cómo lo que parece pequeño y despreciable para el mundo, como la humilde predicación de Jesús y la presencia del cristiano, tiene un impacto eterno y creciente en la historia de la humanidad. El reino, presente y futuro. La enseñanza católica sobre el reino de Dios enfatiza que este reino no es solo una realidad futura que será consumada al final de los tiempos, sino también una realidad que ya está presente en el mundo, en el corazón de los creyentes y en la vida de la Iglesia. En la parábola del grano de mostaza y en la parábola de la levadura, Mateo 13:33, Jesús muestra que el reino de Dios está en el mundo, pero no de manera espectacular o ruidosa, sino de forma silenciosa, transformadora y discreta. Esta realidad ya está obrando en el corazón de los hombres y mujeres que aceptan el Evangelio y viven conforme a la voluntad de Dios, aunque su plenitud no se alcanzará hasta la parucía o segunda venida de Cristo. En este sentido, el reino de Dios se presenta como una tensión entre lo ya y lo no todavía, entre lo que ya ha comenzado en el corazón del creyente y lo que será revelado en su total magnitud al final de los tiempos. La Iglesia Católica enseña que el reino de Dios ya ha comenzado con la venida de Jesús, pero su cumplimiento final solo se alcanzará con la segunda venida de Cristo, como se menciona en las parábolas escatológicas como la del juicio final, Mateo 25, 31, 46, donde se revela la separación entre los justos y los injustos. De este modo, las parábolas no solo enseñan sobre el reino en términos de lo que está sucediendo en la vida cotidiana de los creyentes, sino también en cuanto a su consumación futura, lo cual será un acto glorioso de justicia y reconciliación final. Verdades profundas y misteriosas en las parábolas. Una de las características más fascinantes de las parábolas es la profundidad y misterio que contienen. Como señala Jesús en Mateo 13:11, las parábolas no se dan solo para ilustrar lecciones morales claras, sino para revelar los misterios del reino de los cielos. Este carácter misterioso de las parábolas está relacionado con la naturaleza misma del reino de Dios, que es un misterio que no puede ser comprendido a plena luz de la razón humana, sino solo por la revelación divina y a través de la fe. Jesús explica que mientras para los discípulos se les ha concedido conocer estos misterios, para los demás permanecen ocultos. Esta revelación no es accesible a todos de manera automática, sino que depende de la disposición del corazón y de la fe. En el contexto de las parábolas, las verdades profundas sobre el reino de Dios son tales que solo aquellos con un corazón humilde y dispuesto a escuchar la voz de Dios pueden comprenderlas. La parábola del sembrador, Mateo 13, 1, 23, es un ejemplo claro de esto. El sembrador es el que predica la palabra de Dios, y la tierra representa el corazón de cada oyente. La semilla que cae en diferentes tipos de tierra ilustra cómo el reino de Dios solo puede echar raíces y crecer en aquellos que tienen un corazón dispuesto y abierto, mientras que en aquellos que no están dispuestos, la semilla no fructifica. Esto subraya la importancia de la fe, la conversión y la receptividad en la comprensión de las verdades del reino. El desafío de la responsabilidad personal. Las parábolas también revelan la responsabilidad personal que tiene cada ser humano al enfrentar la invitación del reino de Dios. El reino de Dios no es algo que se impone a la fuerza, sino que se ofrece libremente a cada uno. En la parábola de la invitación al banquete, Lucas 14, 15-24, Jesús muestra cómo muchos rechazan la invitación al reino, eligiendo ocupar su tiempo en preocupaciones mundanas y triviales. Aquellos que aceptan la invitación, sin embargo, son los que muestran disposición y voluntad para vivir según los valores del reino, que son completamente diferentes a los valores del mundo. Aquí se revela un principio clave: aunque el reino de Dios está disponible para todos, solo aquellos que responden adecuadamente al llamado de Dios entran en él. Las parábolas de Jesús son un medio fundamental para entender el reino de Dios. A través de relatos simples, pero llenos de simbolismo, Jesús revela las verdades profundas y misteriosas sobre la naturaleza del reino, su presente y su futuro. Estas enseñanzas no solo desafían a los creyentes a reflexionar sobre la forma en que viven, sino que los invitan a abrir su corazón a la gracia divina, a la conversión y a la disposición de recibir las revelaciones del reino.
Para la Iglesia Católica, estas parábolas siguen siendo una fuente inagotable de enseñanza sobre cómo vivir conforme a los principios del reino de Dios en la vida cotidiana, y cómo anticipar su gloriosa consumación al final de los tiempos. Las parábolas siguen siendo un testimonio del misterio y la misericordia de Dios, que invita a todos a entrar en su reino, pero solo aquellos que se disponen a escuchar y vivir de acuerdo a su palabra lograrán comprender su plenitud. Las parábolas de Jesús, fundamentales en el Evangelio, no solo son herramientas didácticas que transmiten enseñanzas sobre el reino de Dios, sino que también reflejan una profunda paradoja acerca de la naturaleza humana y la respuesta ante la revelación divina. A través de historias simples pero cargadas de significados profundos, Jesús enseña acerca del corazón humano y cómo, dependiendo de su disposición, la verdad divina puede ser revelada o, por el contrario, permanecer oculta. En este sentido, la parábola, que en apariencia es un instrumento de enseñanza accesible a todos, tiene una dualidad misteriosa. Puede ser una puerta abierta a la comprensión para quienes se acercan con fe y humildad, mientras que para aquellos que rechazan o se mantienen cerrados a la gracia de Dios, puede convertirse en un enigma sin respuesta. Según la religión católica, este fenómeno de revelación y ocultamiento está vinculado a la gracia divina, que opera en el corazón humano de maneras misteriosas. Dios, en su amor infinito, desea que todos lleguen al conocimiento de la verdad y a la salvación. Sin embargo, el libre albedrío dado al ser humano le permite elegir cómo responder a esa llamada. Las parábolas de Jesús, entonces, no solo son lecciones morales, sino que están diseñadas para revelar los secretos del reino de Dios a aquellos que tienen el corazón dispuesto a recibirlos, y al mismo tiempo, dejar en oscuridad a aquellos que prefieren no escuchar o aceptar la palabra. La explicación de Jesús, revelación a los simples y ocultamiento a los orgullosos. Uno de los aspectos más profundos de las parábolas es que no son simplemente relatos narrativos o ilustraciones de enseñanzas morales, sino que, como Jesús mismo explica en Mateo 13, 10-17, son medios para revelar los misterios del reino de los cielos a los que tienen un corazón humilde y dispuesto, mientras que permanecen ocultas para los que tienen corazones endurecidos y cerrados a la voluntad de Dios. Este concepto se introduce cuando los discípulos le preguntan a Jesús por qué habla en parábolas, y él responde citando a Isaías, porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no se les ha concedido. Mateo 13:11. Este pasaje refleja una de las paradojas más notorias en la enseñanza de Jesús. La revelación de la verdad de Dios es un regalo, pero es un regalo condicionado por la disposición del corazón. Dios, aunque desea que todos vengan a Él, permite que las personas elijan si abren su corazón a la gracia divina. La parábola entonces actúa como una llave que puede abrir el entendimiento, pero también como un candado que, si no se abre con la fe y la disposición, permanece cerrado. De esta forma, la misma enseñanza se convierte en un juicio. Aquellos que realmente desean entender el misterio del reino de Dios reciben la luz de la verdad, mientras que los que rechazan o se resisten a la revelación quedan en la oscuridad. Jesús, al usar las parábolas, permite que cada individuo sea el arquitecto de su propio destino espiritual, dependiendo de cómo responde a la invitación de escuchar. El corazón humano, tierra buena o corazón endurecido. Las parábolas también reflejan la condición del corazón humano como un terreno en el que la palabra de Dios puede caer. En la parábola del sembrador, Mateo 13, 1-23, Jesús describe 4 tipos de tierra donde cae la semilla: el camino, las piedras, los espinos y la buena tierra. Cada tipo de tierra representa diferentes actitudes del corazón humano ante el mensaje de Dios. La semilla que cae en el camino es devorada por las aves, lo que simboliza a aquellos cuyo corazón es impermeable, a aquellos que rechazan la palabra de inmediato. La semilla que cae en las piedras, que no tiene raíces profundas, es un símbolo de los que inicialmente aceptan el mensaje, pero cuando llegan las dificultades, abandonan la fe. La semilla que cae entre los espinos representa a aquellos que permiten que las preocupaciones mundanas y el materialismo ahoguen el mensaje divino. Finalmente, la semilla que cae en buena tierra representa a aquellos que escuchan la palabra, la entienden y dan fruto en abundancia. Este cuadro ilustra cómo el reino de Dios se abre a aquellos con corazones dispuestos, pero queda inaccesible a aquellos cuyo corazón está cerrado, endurecido o distraído por las cosas del mundo. Según la enseñanza católica,
esta parábola resalta el hecho de que el libre albedrío juega un papel crucial en la respuesta del ser humano a la revelación de Dios. Dios siempre ofrece la gracia, pero el corazón humano puede aceptarla o rechazarla. El mismo mensaje, la misma palabra, puede ser acogida con fe y dar frutos abundantes en unos, mientras que en otros, que se resisten a escuchar o a cambiar, puede convertirse en un mensaje sin sentido o sin transformación. Este fenómeno de revelación y ocultamiento es un recordatorio de la responsabilidad personal del individuo ante la gracia divina. El misterio de la revelación. El misterio de la revelación en las parábolas también se puede entender desde una perspectiva más profunda. En el Evangelio de Juan, Jesús habla de la luz que viene al mundo, y de cómo la luz brilla en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Juan 1:5. Este contraste entre la luz y las tinieblas es una manifestación del misterio divino. Las parábolas, al igual que la luz, revelan la verdad a aquellos que están dispuestos a recibirla, pero al mismo tiempo, esas mismas parábolas pueden ser mal interpretadas o permanecer en las sombras para aquellos que no tienen la disposición de escuchar. En la enseñanza católica, esta dinámica refleja el misterio de la gracia de Dios. Dios se revela a todos, pero el entendimiento y la aceptación de esta revelación dependen de la abertura del corazón humano. El reino de Dios es una verdad que puede ser vista solo con los ojos de la fe, y es un regalo que no se puede forzar. El Evangelio, un llamado a la conversión. Uno de los principales objetivos de las parábolas es llamar a las personas a la conversión, a un cambio interior profundo que prepare el corazón para recibir la verdad revelada. La parábola del hijo pródigo, Lucas 15, 11-32, por ejemplo, muestra cómo el arrepentimiento y la humildad pueden abrir el camino para el perdón de Dios. En esta parábola, el hijo que se aleja de su padre y malgasta su herencia representa a aquellos que viven alejados de Dios, pero que al reconocer su pecado y arrepentirse, pueden volver al amor paternal de Dios. La parábola del hijo pródigo resalta cómo la revelación de la misericordia de Dios solo es recibida por aquellos que se arrepienten con un corazón contrito y humilde. Este llamado a la conversión es una constante en todas las parábolas, y muestra cómo, a través del arrepentimiento, la revelación de Dios se hace accesible a los corazones dispuestos. La paradoja final, el corazón que ve y el corazón que no ve. En conclusión, las parábolas de Jesús enseñan que el corazón humano es el que decide si la revelación divina se abre o se cierra. Mientras que para aquellos con corazones humildes y sinceros, las parábolas revelan los misterios del reino de Dios. Para aquellos que se resisten, estas mismas parábolas permanecen ocultas y se convierten en algo incomprensible. Esta paradoja de la revelación y el ocultamiento refleja la naturaleza dinámica de la fe. El misterio de Dios no es algo que se pueda entender solo con la razón humana, sino que debe ser recibido con un corazón abierto y dispuesto a seguir la voluntad de Dios. La escatología es una rama de la teología que se ocupa de los últimos tiempos, el juicio final, la vida eterna, y el destino último de la humanidad. En el contexto de las enseñanzas de Jesús, las parábolas son instrumentos fundamentales para revelar no solo las implicaciones del reino de Dios en la vida presente, sino también su consumación futura en el juicio final. A través de sus parábolas, Jesús describe de manera simbólica y poderosa el destino último de los justos y los injustos, y ofrece una visión sobre el regreso de Cristo, la resurrección de los muertos, la separación de los buenos de los malos, y la llegada plena del reino de Dios. Estas enseñanzas son profundamente escatológicas, pues no solo hablan de la vida en este mundo, sino que orientan a los oyentes hacia la eternidad. La religión católica, fiel a la doctrina bíblica, enseña que la escatología de Jesús no es solo una reflexión sobre el fin del mundo, sino también una invitación urgente a vivir de acuerdo a los valores del reino de Dios en el presente. Las parábolas escatológicas no solo alertan sobre el juicio que vendrá, sino que también llaman a los creyentes a preparar sus corazones y su vida para ese momento, a través de una conversión auténtica, el amor a Dios y al prójimo, y una vida vivida con justicia y misericordia. El juicio final en las parábolas. Las parábolas de Jesús, aunque a menudo centradas en el presente y la moralidad cotidiana, también poseen una dimensión profundamente escatológica. El juicio final, un tema central en la doctrina católica, es representado a través de varias parábolas que describen el destino de los justos y los injustos al final de los tiempos. En este sentido,
Las parábolas presentan no solo la llegada del reino de Dios, sino también el momento de la rendición de cuentas, cuando todos deberán comparecer ante Dios para ser juzgados según sus obras y su fe. Una de las parábolas más claras sobre el juicio final es la parábola del trigo y la cizaña, Mateo 13, 24-30. En esta parábola, Jesús compara el reino de los cielos con un campo sembrado con trigo y cizaña, donde, al principio, ambos crecen juntos sin distinción. Sin embargo, al final de los tiempos, el dueño del campo, representando a Cristo, ordenará que se recoja el trigo y se queme la cizaña, simbolizando la separación final entre los justos y los impíos. Esta parábola resalta que, aunque el mal y el bien puedan coexistir temporalmente, al final de los tiempos, Dios hará una separación justa y definitiva. Los justos, como el trigo, serán recogidos en su reino, mientras que los injustos, como la cizaña, serán rechazados y castigados. Otra parábola que refuerza la enseñanza sobre el juicio final es la parábola de las ovejas y los cabritos, Mateo 25, 31-46. En este relato, Jesús describe el juicio final en términos de una separación de ovejas, los justos, y cabritos, los injustos. El Rey, al final de los tiempos, separará a las personas según cómo hayan vivido, especialmente en su relación con los más necesitados. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Mateo 25 horas y 35 minutos es el criterio de juicio, mostrando que las obras de misericordia hacia los demás son la evidencia concreta de la fe verdadera. Aquellos que hayan vivido según el amor y la justicia de Dios recibirán la vida eterna, mientras que los que hayan ignorado el sufrimiento de los demás serán apartados, condenados al castigo eterno. La consumación del reino de Dios. El reino de Dios, según la Biblia y la doctrina católica, tiene una doble dimensión, ya está presente en la vida de los creyentes y en la Iglesia, pero no se consumará plenamente hasta la segunda venida de Cristo. Esta consumación del reino, es decir, su manifestación definitiva, es un tema recurrente en las parábolas escatológicas de Jesús. En las enseñanzas de Jesús, el reino de Dios comienza de manera humilde, casi invisible, pero se expandirá y alcanzará su plenitud en el futuro. La parábola de la semilla de mostaza, Mateo 13, 31-32, ilustra cómo el reino de Dios, aunque pequeño al principio, como una semilla, crecerá hasta convertirse en algo grandioso y universal. Esta parábola simboliza el proceso del reino en el mundo, donde, aunque el impacto de la presencia de Dios en la historia humana es a veces discreto y humilde, al final de los tiempos, su influencia será total y evidente. La expansión del reino es un proceso gradual, que culminará con la segunda venida de Cristo, cuando su dominio será completo y eterno. Similarmente, la parábola de la levadura, Mateo 13:33, compara el reino de Dios con la levadura que, al ser puesta en la masa, hace que toda la masa se fermente. Esta imagen también muestra cómo el reino de Dios, aunque invisible y a menudo desestimado, tiene el poder de transformar por completo la realidad, y cuando se consume en su totalidad, afectará todos los aspectos de la creación. El reino de Dios y la urgencia de la preparación. A lo largo de las parábolas escatológicas, hay un énfasis claro en la urgencia de la preparación para la venida del reino. La parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 1-13, es uno de los relatos más emblemáticos que muestra la necesidad de estar preparados para la llegada del reino. Las 10 vírgenes, 5 de las cuales están preparadas con aceite para sus lámparas y 5 que no lo están, representan a aquellos que están espiritualmente preparados para el encuentro con Cristo y aquellos que no lo están. La enseñanza aquí es clara, el reino de Dios llega sin previo aviso, y los creyentes deben estar siempre vigilantes y listos para su venida. La parábola subraya la importancia de una vida de fe constante, que no puede ser improvisada en el último momento, sino que requiere una disposición continua. De manera similar, en la parábola de los talentos, Mateo 25, 14-30, Jesús ilustra la necesidad de ser responsables con los dones que Dios nos ha dado, utilizando nuestras capacidades y recursos para hacer crecer el reino de Dios en el mundo. Al final de los tiempos, los siervos serán llamados a rendir cuentas por cómo han administrado lo que se les ha confiado. El mensaje es claro, el tiempo es limitado, y cada persona debe utilizar su vida para servir a Dios y a los demás, preparándose para el juicio final.
la promesa de la vida eterna. En el contexto de las parábolas escatológicas, el juicio final no solo se presenta como un momento de separación y castigo, sino también como el cumplimiento de la promesa de vida eterna para los justos. Jesús enseña que aquellos que vivieron según los principios del reino de Dios, el amor, la justicia, la misericordia, la paz, serán recompensados con la vida eterna. En las parábolas del banquete de bodas, Mateo 22, 1, 14 y la parábola de los trabajadores de la viña, Mateo 20, 1, 16, Jesús muestra que la recompensa en el reino de Dios no depende de la apariencia externa o de los méritos humanos, sino de la gracia de Dios. El reino de Dios es un regalo gratuito que se ofrece a todos, pero que solo se recibe con humildad y fe. Las parábolas de Jesús presentan una visión profundamente escatológica del reino de Dios, enfocándose en el juicio final, la separación entre justos e injustos, y la consumación del reino en su totalidad. Estas parábolas no solo ofrecen una advertencia sobre la necesidad de estar preparados para el regreso de Cristo, sino también un llamado urgente a vivir de acuerdo a los valores del reino, la justicia, el amor, la misericordia y la fe. A través de estas historias, Jesús revela que el reino de Dios, aunque ya está presente en la historia de la humanidad,